Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Ciudadano Oropesa Podcast, por seguir estos contenidos en las redes sociales. Recuerden nuestro canal de YouTube, Ciudadano Oropesa. En Facebook nos encuentra como Roberto Oropesa y en la red social X también como Ciudadano Oropesa. Ahí estamos compartiendo estos contenidos y por supuesto le agradecemos que nos dé like, que se una, que siga estos programas para que podamos hacer eco, abarcar más y crecer en esta comunidad del podcast de Ciudadano Oropesa. Así que pues regálenos su like, únase y síganos en estas redes sociales. En este episodio, en esta emisión, me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con pues, un conocido ya de algunos años, el doctor Manuel Weber. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos oportunidad de platicar bastante durante la pandemia. El doctor Manuel Weber es especialista, investigador especialista en ecología animal, ecología de enfermedades y salud de la vida silvestre. Voy a hacer una presentación. Le digo doctor en ecología animal por la Universidad de Durham, Inglaterra, con maestría en ciencias también en la Universidad de Londres, igualmente en el colegio y la Sociedad Zoológica de Londres, también, y médico veterinario por la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más como parte de su formación, obviamente mucho más colaborando y como docente e investigador en diferentes instituciones como la UAM, también la Universidad de Stanford. Bueno, una trayectoria muy nutrida académicamente el doctor Weber, que además es profesor investigador, docente investigador del Colegio de la Frontera Sur en Campeche, Ecosur, ya desde hace 28 años. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias, Roberto, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en tu podcast. Felicidades por el podcast también. Muchas gracias y siempre pensé que íbamos a tener la oportunidad de platicar en este espacio también, porque cuando lo hemos hecho en otros medios, pues se pone interesante con el doctor Weber estas pláticas. Y hoy con un tema que a lo mejor vamos a ir un poquito en contrasentido, doctor, de las tendencias actuales que tienen que ver con la presencia de los animales en las calles, los animales callejeros, sobre todo perros y gatos. Y digo que vamos un poco en contrasentido de las tendencias actuales porque lo que más escuchamos en las redes sociales, hoy domina la información en las redes sociales, pues es precisamente el tema del rescate de estos perros y gatos, de estas faunas, de estos animales ferales que se encuentran en las calles. Pero platicando con el doctor Weber hace algunas semanas, nos hacía ver situaciones que están escapando de nuestro análisis objetivo, ¿no? Objetivamente, están escapando de nuestro análisis de lo que también se está viviendo y lo que está presionando a nuestros ecosistemas de vida animal, sobre todo silvestre, por la influencia de estas que ya son jaurías de animales ferales, de perros y gatos callejeros, muy grandes en Campeche. No sé cómo andan las estadísticas nacionales, pero yo creo que Campeche ha de andar en los primeros lugares a nivel nacional de este problema de fauna callejera. Y entonces estamos muy centrados en el tema del rescate, pero estamos dejando ver problemáticas de salud pública, problemáticas de seguridad también, y pues obviamente depresiones a la vida silvestre, ¿no? A nuestros ecosistemas. Estamos dejando de ver esa parte, doctor, por lo que está dominando desde hace tiempo el ruido de nuestras redes, que es, y no le quitamos tampoco mérito a quien pueda dedicarse al rescate de estos animalitos, pero estamos dejando de ver también otras problemáticas que usted nos señalaba hace algunos días. Pues los temas de salud pública, creo, me gustaría que nos empezara a hablar por ahí, le empezamos la plática por ahí, si le parece. Claro. ¿Cómo está impactando el tema de salud pública esta gran presencia de animales callejeros en nuestro estado, en nuestra ciudad capital? Sí, claro. Bueno, quisiera empezar más de un modo más global y después aterrizar en Campeche con el problema acá. Pero el problema de sobrepoblación canina y felina, las dos especies, es mundial. O sea, es mundial, pero hay lugares que están, digamos, mucho mejor
que otros y hay lugares que están muy mal. Campeche es de los que están muy mal. La India, por ejemplo, es otro país que tiene graves problemas de sobrepoblación canina. Los pueden ver. Hace poco vi una noticia en la BBC de Londres, que yo la sigo, de que en la capital de la India, Nueva Delhi, se calcula que hay alrededor de 1 millón de perros callejeros, ¿no? En la capital. Y han causado graves problemas de salud pública, ¿no? Es la ciudad del mundo que tiene más incidencia de rabia, ¿no? Allá, a diferencia de México, donde en el 2019 fuimos, bueno, a mi modo de ver, erróneamente clasificados como libres de rabia canina. Ahorita voy a hablar de eso. Pero bueno, el hecho es que allá se dan muchos casos de rabia, 40 más o menos al año, pero también muchos casos de ataques a seres humanos. Entonces allá hay una polarización social muy fuerte que está causando este problema de salud pública tan grave que tienen en la India. Y bueno, en México ya no estamos muy lejos de ahí, ¿no? En lugares como el Estado de México, donde recientemente hubo un par de ataques mortales, ¿no? Sí. En Tecámac y otros lugares, el Estado de México está muy mala cosa, pero Campeche no está tan atrás, ¿no? Entonces, sí, o sea, el problema de sobrepoblación canina y felina es un problema que tiene varias facetas. Digamos, las facetas son es de lo que estamos hablando ahorita, de salud pública, pero también tiene una faceta ambiental muy seria del impacto que tienen estas dos especies en los ecosistemas, en la fauna silvestre, en los ecosistemas, transmisión de enfermedades, depredación de fauna, etcétera. Ahorita vamos a hablar de ese segundo tema. Y finalmente el otro es seguridad humana. Seguridad humana en donde, por ejemplo, en la India ha habido niños pues desfigurados por los ataques de los perros en las calles. Y en México también lo ha habido. Ha habido ataques. Se calcula que en México hay más o menos 60,000 ataques fueron en el 2023 de perros a seres humanos. Ataques que van desde mordidas, simples mordidas que la gente va y se atiende, pero que tienen que ser atendidas, hasta ataques muy serios que incluyen hospitalización, incluyen cirugías o en unos casos extremos pueden llegar a la muerte, ¿no? Uh-huh. No sabemos exactamente cuántos de estos ataques son mortales porque el sector salud no los pone en sus boletines, solamente pone los ataques como tales, pero no sabemos cuántos son mortales. Pero yo he tratado de sacar los cálculos más o menos y pues yo diría que al menos no bajan de 15 o 20 al año los ataques mortales. Yo he sido llamado como perito al Estado de México en 2 de estos casos. Uno que fue muy famoso en las redes sociales durante la pandemia precisamente, de un taxista en Valle de Bravo que fue atacado, se pensaba primero que había sido por felinos, por un león o un tigre, por las lesiones que tenía y por cómo había sido atacado. Pero después, bueno, ya me llevaron como experto en esto y se analizó el sitio, el lugar. El señor tenía lesiones en la espalda que parecían causadas por un gato, ¿no? Por un felino. Y el patólogo humano, que bueno, no tiene experiencia en ataques de animales, pues pensó que eran las garras de un gato grande. Y después se vio que no, que era el alambre de púas en el cual esta persona se había estado pues, defendiendo de los perros y había estado siendo atacada por una manada grande de perros, una jauría, y pues el alambre de púas lo rasguñó y después el alambre de púas pues pudimos encontrar muestras de su piel y de su ropa, ¿no? Y este caso fue muy, muy triste de este taxista en Valle de Bravo, porque no solamente fue mortal, sino que también fue parcialmente devorado por estos perros. Entonces, como ese ha habido otros casos, y en México pareciera amarillismo esto. Recordamos también el de una mujer, creo que en el Estado de México, que igual ahí está el video, ¿no? Donde la jalan y... Así es, sí. Y la matan. De hecho, ese está en video en YouTube, sí. La gente lo puede ver. No recomiendo que lo vean, es muy feo. De hecho, creo que porque yo todavía llegué a verlo tal cual, sin editar, pero después creo que YouTube ya lo bajó, ya no permitía, rompía las reglas de YouTube, y creo que ahora está editado nada más y no se ven las escenas pues más serias de ese ataque, pero sí es muy, muy fuerte. Y como ese ha habido varios.
Hace 15 días también apenas otros en el Estado de México. En el Estado de México. Sí. Estado de México es donde más de estos casos se dan, porque el problema es muy serio allá, muy, muy serio. Pero fíjate, regresando al tema de salud pública, como decía, México fue declarado libre de rabia canina, ¿no? Por la vacunación, y toda la gente soltó o sea, estamos libres de rabia y cosas así. Y un año después había un caso de rabia en Puebla, y después uno en Jalisco y uno en Oaxaca. Se sospecha que esos casos fueron transmitidos por fauna silvestre a los perros. Es posible que sea así, por ejemplo, mordeduras de zorrillos o de otras especies de fauna silvestre rabiosas, que hay variantes de la rabia que están en la fauna y que pueden ser transmitidas a los animales domésticos. Por ejemplo, en el caso del gato de Jalisco que transmitió, se comprobó que había sido un murciélago que había mordido al gato, y el gato se contagió de rabia y a su vez mordió a un ser humano que le dio rabia, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que voy es que si bien la cepa del virus rábico que existía en los perros y los gatos se erradicó, entre comillas, con la vacunación, no quiere decir que el virus no pueda readaptarse de nuevo, porque es el mismo virus, nada más es otra cepa diferente que está en la fauna silvestre, a los perros y los gatos, y que después se vuelva un problema de nuevo en ellos, ¿no? Y yo creo que eso está pasando ya. Yo creo que estos casos que han sido en Jalisco, en Oaxaca, si no me equivoco, recientes de perros. Colima también hubo otros. Colima. Sí. Pues yo creo que ya son casos que no son de transmisión fauna silvestre, perro a humano, sino que ya el virus está circulando en perros de nuevo, probablemente de la fauna silvestre, podría ser, pero también por este grave problema de sobrepoblación canina que tenemos, ¿no? Bueno, aquí en Campeche, en Carmen, hace también el año pasado, hubo la detección de rabia felina en Carmen. Así es. Y se hicieron los operativos de salud pública y todo, porque sí prendió las alarmas cuando se conoció este caso ahí en la isla, ¿no? Completamente, entonces, sí. Y no estoy seguro si fue un perro o un gato, no recuerdo. Era felina, rabia felina. Ok, sí. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Pero en el tema de salud pública es mucho más, o sea, la rabia, digamos, es mortal, es muy seria, es un virus hay que tomar muy en serio las mordidas, pero no es la única enfermedad. O sea, hay muchas. Nosotros hicimos un estudio aquí en Campeche y pues te mandé el sobre tiro. Sí. Está en Frontiers in Ecology and Evolution, lo pueden encontrar ahí en la revista. Es una revista muy seria, muy buena. Pero es un estudio que hicimos en tres sitios, que fue la ciudad de Campeche, los alrededores de la ciudad de Campeche, Bobolá, el pueblo de Bobolá, Chiná, los alrededores de Chiná, y los alrededores nos dieron permiso de trabajar donde está el centro experimental del INIFAP, que también está cerca de Chiná, ¿no? Pero esos eran esos 3 sitios, digamos. Y se muestraron tanto perros de libre rango, o sea, perros callejeros que se atraparon con métodos humanitarios, se tomaron muestras de sangre y de garrapatas, y también se trabajaron tlacuaches, las 3 especies que hay en Campeche, que son Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis y Philander opossum, para un estudio de enfermedades transmitidas por garrapata. Buscábamos 3 enfermedades: ehrlichiosis, anaplasmosis y Lyme disease, enfermedad de Lyme, que es muy famosa esta enfermedad porque le dio a Thalía. La gente inmediatamente la ubica porque es esta enfermedad que le dio a Thalía y que es transmitida por una garrapata, ¿no? Aquí en Campeche afortunadamente no encontramos Lyme, pero sí encontramos las otras 2, ehrlichiosis y anaplasmosis, que las 2 son enfermedades emergentes transmitidas por garrapatas y que se tiende a culpar mucho a los tlacuaches como los reservorios, como los hospederos de estas enfermedades en la fauna silvestre. Dice, cuidado con los tlacuaches porque si te pica una garrapata de un tlacuache te va a transmitir esto. Bueno, pues resulta que los perros, en algunos de estos sitios, por ejemplo en Bobolá y en Chiná, los perros tuvieron una prevalencia más alta de ehrlichiosis, las garrapatas de los perros, o sea, las garrapatas tomadas de los perros, que de los tlacuaches. Los tlacuaches también tuvieron prevalencia, pero mucho más baja que los perros, ¿no? O sea, los perros tienen una probabilidad de infectarte más si te pica una garrapata de perro
que una de tlacuache. Y la gente por lo general se va sobre esos animalitos, sobre los tlacuaches. Sí. Los tlacuaches, ¿no? Donde los ve, los quiere matar, sí, les pega y los trata re mal, o los ¿no? perros los matan también. Sí. Pero pues resulta que las garrapatas de los perros tienen mucha más probabilidad de transmitir estas enfermedades, que son enfermedades serias. Son ehrlichioses, son 2 rickettsias, que lo que te pueden producir es de una enfermedad aguda, que es una fiebre, con calenturas, con dolor muscular, como casi todas las enfermedades infecciosas de ese tipo, pero también una enfermedad crónica, ¿no? Que puede ir desde daños hepáticos, daños en las articulaciones, cosas serias, ¿no? Entonces no es algo menor. Su incidencia afortunadamente es baja en seres humanos, pero no quiere decir que no te pueda transmitir. Entonces hay que tener cuidado más con las garrapatas de los perros, que en Campeche hay muchas garrapatas de los perros. O sea, es muy alta la incidencia que con las de los tlacuaches, ¿no? Pero ese es otro ejemplo nada más. Como ese hay montones de enfermedades. Parásitos que se transmiten, por ejemplo, a través de las heces, ¿no? Hay una amiga que tenía a sus bebés, fueron a la Playa Bonita y la bebé anduvo en la arena en Playa Bonita con sus manitas y se le transmitió un parásito a través de la piel que se llama larva migrans, se llama. Es una ancilostomiasis, es un gusano que se transmite a través de las heces de los perros callejeros, que no están desparasitados. Y entonces las larvas quedan en las heces fecales se secan y las larvas quedan en la arena. Y cuando tú caminas en la arena con tus pies descalzos o un bebé camina con sus manitas, pues se infecta y la larva pasa a través de la piel y crean unas horribles lesiones debajo de la piel, porque literalmente te camina un gusano debajo de la piel, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ir con el médico, te ponen un desparasitante, matan al gusano, pero pues es muy molesto eso y las transmiten los perros callejeros, ¿no? Oiga, doctor, fíjese, Sí. le decía, este es un tema que en las redes sociales lo vemos expuesto de manera distinta. Uh-huh. Y le voy a poner una pregunta, no es que me ponga sentimental, pero ¿qué pasa con los perros y los gatos? Que son animales que despiertan pues mucho cariño, mucho amor en la gente. Y todos hemos tenido una mascota. Claro. Un perrito, en algún momento una perrita, un perrito, un gatito. Y entonces te nace el amor por el perro y se nos hace complicado, difícil, hasta duro, ¿no? Porque emocionalmente Uh-huh. puede ser duro escuchar, decir, oye, ¿cómo es posible que esos pobres perritos que están abandonados en la calle, tan mal, que no comen, que sufren? Sí. Y aparte me estás diciendo de que pues hay que eliminarlos porque transmiten toda una serie de enfermedades, porque estamos viendo las evidencias de que están atacando mucha gente, de que están ya causando problemas de seguridad hasta a las personas, que son pues parte de una cadena, también pueden serlo de enfermedades, ni Dios lo quiera, emergentes o reemergentes, como el tema de la rabia. Pero yo los quiero mucho y los quiero tanto y claro, me despiertan tanta ternura, sí, que pues lo que quiero es salvarlos de la calle o seguirlos conservando, o seguirlos, pasan por mi casa y alimentarlos. claro. Aunque después se vuelvan un problema, ¿no? Este es parte del problema, ¿no? No los agarras, no los metes a tu casa, pero sigues tirando comida, entonces sigues haciendo que la población crezca y ya alimente Sí. los factores. Bueno, esa parte. Y que le digo, no es que nos pongamos sentimentales, pero hay otra que tiene que ver, en contraposición a esto, con la conservación de una diversidad natural o una biodiversidad, Sí. donde que ella tiene que ver con las aves. Estamos hablando de los tlacuaches, de otro tipo de animales, donde esas poblaciones ferales, callejeras, también los están impactando. Entonces, entre la ternura que me despierta y el problema que se han convertido también para la conservación de otras especies, ¿cómo exponerlo desde usted, desde su punto de vista académico e investigador? ¿Cómo exponerle a la gente que ese también es un problema? El de, vamos a ver, estos animalitos están ahí y, bueno, dudamos que sufran, Sí. pero se han convertido también en un problema de conservación para otras especies. Y usted me platicaba, por ejemplo, del ataque que le hicieron a una zorrita, ¿no? Que usted tuvo que atender directamente, rescatar, etcétera. Pero supongo, ese es un caso que usted vio y que pudo salvar. Pero ¿cuántos no habrán de animales silvestres como esa zorrita, venados en Campeche? Sí. No sé, zorritas, venados, cuántos han fauna silvestre que todavía, pues incluso aquí en la ciudad, en los terrenos donde
todavía en la ciudad, pueden vivir, ahí andan y son también pues presa de estas jaurías. ¿Cómo exponerle a la gente que eso es un problema de verdad de conservación, doctor? No, bueno, el problema de conservación, voy a empezar por ese tema, porque el tema sentimental es el más difícil de tocar, pero también quiero tocarlo. Pero bueno, el tema de conservación es muy grave. Esta zorrita, quiero solamente platicar porque posiblemente van a salir las fotos de ella. Es muy triste, a mí me rompe el corazón, pero era una familia de zorros que vivían en Ecosur, donde trabajo, que es un ambiente conservado, donde tratamos de cuidar toda la fauna, desde las serpientes, las aves, todo. Ahí porque pues somos ecólogos y somos conservacionistas, ¿no? Pero bueno, el lugar es chico y afuera pues hay muchos perros tanto de gente, o sea, perros que andan sueltos porque son de alguien, como perros ferales, perros callejeros. Y esta familia de zorritas, pues bueno, fueron atacadas las 2 crías, 2 cachorros. Yo recientemente enteré del otro, porque este fue el primer cachorro, tuve la suerte de atenderlo. O sea, de esta zorrita que usted nos hizo el favor de mandarnos hasta las imágenes que seguramente estamos viendo. Sí. Hay otro caso ya. Allá hay uno, me acabo de enterar apenas hace 2 días, que su hermanito o hermanita, no sabemos si es hembra o macho, también fue atacada por los perros y igual le mocharon la cola, nada más que en vez de mochársela cerca de la base, o sea, el que yo atendí quedó totalmente chincolo, o sea, porque le tuve que amputar, porque además una vértebra que ya estaba toda necrosada y toda fea de la mordida del perro, pero el otro se la mochó a la mitad, entonces es muy fácil distinguirlos a los dos porque uno tiene media cola y el otro no tiene cola, ¿no? Pero sí, fueron zorros atacados, crías de zorro, porque son cachorros de 6, 8 meses. Y seguramente todavía están medios inocentes, no saben muy bien defenderse, no saben que los perros son peligrosos y los perros los corretearon, los agarraron y les mocharon la cola. Tuvo la suerte que lo pudimos atrapar, yo lo anestesié, le hice una cirugía y está bien, ahora es casi la mascota de Ecosur, es el chincolito, le decimos. Es rarísimo sin cola, pero pues, pobres animales, ¿no? Pero como ese, Roberto, hay miles. Mira, solamente voy a dar unos números para la audiencia. Tan solo en los Estados Unidos, los gatos tanto domésticos como ferales, o sea, los que andan en el monte sueltos, matan 2.5 billones, o sea, miles de millones de aves al año, en un año, en toda la Unión Americana, ¿no? Se han hecho estudios muy serios para estudiar esto donde hacen la aproximación de cuántos gatos hay, cuántos matan unos cuantos y cuántos matan todos, ¿no? 2.5 millones, o sea, 2.5 mil millones de aves. Entonces el impacto en ecología se llama... Que por lo general no pensamos en los pajaritos, por ejemplo. No, pero el fenómeno se llama defaunación. A lo mejor mucha gente no ha escuchado el término, pero sí han escuchado a su hermanito, que es deforestación. La deforestación es la pérdida de bosques, ¿no? La defaunación es la pérdida de fauna. O sea, no es la extinción de la fauna, pero es su disminución en su abundancia, ¿no? Y eso genera extinción a la larga. Porque, o sea, ya no tenemos... Esos miles de millones de aves que están matando a los gatos hacen que haya menos y menos y menos. Entonces hacen muchos cambios de muchos tipos en los ecosistemas, ¿no? Y por eso vemos cada vez menos aves migratorias llegando a México, en gran medida por no solamente los gatos, por muchas otras razones, pero los gatos son un grave problema para eso, ¿no? Y los perros también. Los perros, se han hecho estudios en el mundo de cuántas especies atacan, y son más de 350 especies de aves, reptiles, mamíferos que los perros matan, consumen, o sea, se comen, o simplemente los matan por deporte casi los perros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de conservación, son las 2 especies que más daño causan. ¿Por qué? Porque son los más abundantes. En el mundo se piensa que hay más o menos un perro por cada 7 habitantes. Y somos 8,000 millones de seres humanos. Entonces, haz las matemáticas. Tenemos 1,000 millones de perros. 1,000 millones de perros. Mínimo. Probablemente un poquito más. 1.5 millones de perros, ¿no? Entonces, imagínate. O sea, pongan ese número en su mente. ¿Y gatos? Gatos no sabemos. Es mucho más difícil de contar los gatos porque los gatos silvestres aferales son muy difíciles de contar, son muy difíciles de ver y de atrapar además, ¿no? Y de hecho el gato, aún doméstico, sigue comportándose como una fiera.
Así es. Sí, sí. Sí, a diferencia del perro que su domesticación lo cambiamos mucho, los seres humanos lo cambiamos mucho, lo cambiamos tanto que las razas, o sea, el perro se domesticó a través del lobo y fue la primera especie doméstica que los seres humanos domesticamos. Mentira que es una creación de Dios o de... No, el perro es una creación del ser humano. O sea, los seres humanos lo creamos a través de domesticar al lobo y luego cruzar y cruzar y cruzar hasta crear estas razas, muchas de ellas anacrónicas, perdón que lo diga, pero que como el bulldog, ¿no? El bulldog, si tú tomaras todos los bulldogs y los pusieras en el medio silvestre, se extinguirían en una generación, porque 8 de cada 10 partos tienen que ser asistidos por un veterinario, porque la cabeza del cachorro es tan grande que no nace por el canal de parto, tiene que nacer por cesárea. 8 de cada 10. Entonces solamente 2 partos naturales y eso a veces, ¿no? Entonces... o sea, estas especies siguen existiendo porque las sostiene la sociedad. Lo sostiene el hombre y la sociedad. Los perros, los bulldogs, por mucho que son lindos, porque no dejan de serlo, son lindos, pues realmente son unos pequeños monstruos. O sea, tienen las patas todas chuecas, son totalmente chaparros. Eso se llama acondroplasia. Es el mismo término que se utiliza para los enanitos humanos. Acondroplasia es la deformación de los miembros y del cuerpo para generar esto. Y eso, el caso de los perros, se ha hecho con cruzamientos consanguíneos, ¿no? O sea, nosotros hemos cruzado los hermanos primos. Y eso además ha traído unos problemas de salud muy serios para estas razas. El bulldog, el boxer, tienen las tasas de cáncer más altas de ningún ser vivo en el mundo. De ciertos tipos de cáncer, como cáncer de piel. Los labradores tienen las incidencias de alergias más altas por consumo de alimentos, porque les hemos cambiado la dieta y los alimentamos con pescado en croquetas, cuando pues deben de estar comiendo carne porque son parientes del lobo, ¿no? Entonces estas alergias son realmente muy serias en los labradores, etcétera, ¿no? Pero los perros no son nada naturales, o sea, no son naturales, son creaciones del ser humano a través de cruzamientos consanguíneos de muchos cientos, probablemente hasta centenas de años para crear estas razas, muchas de ellas muy raras, ¿no? Claro. Sí. ¿Y los gatos no? Los gatos no, los gatos son mucho más silvestres. Como una fiera, ¿no? Así una es. fierecilla. Y precisamente por eso cuando se asilvestran, cuando se vuelven ferales, pues se vuelven ferales. O sea, son gatos muy salvajes, que son muy difíciles de ver, que son muy difíciles de estudiar porque se vuelven como una especie silvestre, ¿no? Entonces no los hemos cambiado tanto como cambiamos a los perros, ¿no? Sí. Fíjese, este tema de conservación, por supuesto que es muy importante, le digo, choca con nuestro sentimentalismo, ¿no? Ah, bueno, ese tema es muy, muy duro. Mira, yo estoy muy preocupado, Roberto, porque en México está caminando una ruta que en mi opinión es completamente equivocada en ese sentido, que es esta ruta de las leyes, ¿no? Las leyes de protección animal y de las leyes de bienestar animal, como le llaman ahora, que son totalmente proteccionistas y están mal. O sea, están mal porque yo soy veterinario, yo juré proteger a todos los animales y me encantan los perros y me encantan los gatos. Pero como ecólogo, ya no puedo verlos con esa óptica. No puedo, porque veo ahora el impacto que tienen en la naturaleza. Y lo triste de estas leyes de protección animal y de bienestar animal es que no solamente realmente ni siquiera se preocupan del verdadero bienestar animal. Por ejemplo, los perros y gatos ferales no tienen mucho bienestar allá afuera. Nosotros agarramos una perra feral en Calakmul, tuerta de un ojo, en los puros huesos, que pues había sobrevivido a ser comida por los jaguares porque los jaguares se las comen, quién sabe cómo, pero que estaba en pésimas condiciones, ¿no? Y transmiten un montón de enfermedades a la fauna silvestre. Cuando un jaguar se come uno de estos perros, las posibilidades de que le dé moquillo o que le dé otra enfermedad que para los jaguares puede ser letal son muy altas. Y muchos jaguares mueren allá y nunca los vemos. Y mueren porque se comieron un perro con moquillo, les da el moquillo y se mueren porque es casi 100% de mortalidad en un jaguar, ¿no? Uh-huh. Se comen un perro con moquillo y es sentencia de muerte para un felino, ¿no?
Entonces, mira, el asunto es muy serio porque Pero los animalistas, nomás déjame terminar esta parte. Los animalistas están mal interpretando este amor que tenemos los seres humanos por el perro y por el gato. Porque es un amor mal entendido. Es decir, lo que tenemos que hacer es volvernos más responsables los seres humanos con estos perros y estos gatos, porque no lo estamos siendo. Este caso que decías de la persona que sale a echar la bolsa de croquetas para alimentar a los perros callejeros en la calle, pues no está causando más un problema muy serio de salud pública y de otros tipos que ayudar a esos perros. Porque a lo mejor los está ayudando a que tengan que comer, pero no la pasan bien allá afuera en la calle. Son atropellados por autos, son envenenados por gente que se harta de ellos, ¿no? Y los envenenan, como ha pasado en Campeche. Entonces la muerte por envenenamiento es terrible, ¿no? Entonces, sí, los perros ferales y callejeros, cero bienestar, no tienen ningún bienestar. Y los refugios ya no son suficientes para tener estos miles de millones de perros que están allá afuera. Entonces no hay manera más que con control letal, pero hay métodos humanitarios de control letal, ¿no? Inyección letal, etcétera. Cuando yo era estudiante de veterinaria, fíjate, el sector salud traía unas camionetas que se llamaban las famosas perreras, ¿no? Uh-huh. Y recogían los perros en la Ciudad de México. Yo vivía en la Ciudad de México y estudié. Los recogían, los llevaban a unos centros de control de estos perros, donde conectaban la camioneta, el tubo de escape de la camioneta, un tubo, metían a los perros en un cuarto completamente cerrado y dejaban el tubo que echara el humo de la camioneta ahí y se morían por intoxicación por monóxido de carbono. Así los mataban en aquel entonces. Y obviamente cuando la sociedad se enteró de esto, pues pegó el grito en el cielo y entonces la UNAM empezó a decir, bueno, a ver, es que hay métodos de eutanasia que tenemos que aplicar adecuados, ¿no? Pero los animalistas también son, perdón que lo diga, pero son muy hipócritas en eso, ¿no? Porque están, ay, no, ¿cómo vamos a matar a los perritos y a los gatos? Pero van y se echan sus tacos, ¿no? De puerco o de vaca, y estas vacas fueron muertas con pistola de émbolo oculto en un rastro, ¿no? Entonces, a ver, o sea, seamos un poco más honestos. ¿Por qué podemos matar puercos y vacas y borregos con pistola de émbolo oculto en el rastro por millones, ¿no? O pollos, ¿no? Y comernos las croquetas de pollo. Los pollos son muertos además más feos, son degollados, ¿no? En el rastro. O sea, los cuelgan de las patas, les cortan el pescuezo y así nos comemos a los pollos. Pero los perros no son diferentes, los gatos no son diferentes y se pueden utilizar métodos humanitarios para el control. Inyección de pentobarbital, que mueren en segundos y no sienten. Es decir, la inyección de pentobarbital es la que se usa en Texas para los humanos, sentenciados a muerte, ¿no? Es la misma. Pero alguien nos dirá, bueno, pero eso es un costo, va a ser un costo alto para los gobiernos, sí, para los, sí, es un costo, para las administraciones. Pero a ver, o sea, ¿qué es más caro? Los refugios, que ahora les llaman, ¿cómo les llaman ahora? Tienen otro nombre, ¿no? Porque además ahora ya no somos dueños de mascotas, ¿no? Somos tutores, o no sé qué rollo. En las leyes estas nuevas, tutores de mascotas. Yo soy tutor de mis estudiantes de posgrado. Y cuando les digo que soy tutor de mi perro, se mueren de risa, ¿no? Sí. Pero, quería, antes que se me vaya la idea nada más, doctor, porque está muy interesante eso de... Sí, evidentemente, pues, hay que controlar con métodos, pues... adecuados, humanitarios. Pero usted decía algo muy interesante. Dice que nos hemos ido por el lado incorrecto en el tema de las leyes, de las legislaciones. Sí. Y aquí en Campeche hemos visto en estos años recientes, surgimiento, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en delitos contra animales. Entonces ya tenemos a gente hasta vinculada a proceso judicial por temas contra animales, ¿no? Por disparar. Obviamente está mal, ¿no? Disparar animales, disparar un balazo a un animal, un perrito, una perrita. Digo, no es adecuado matarlos así, y menos en la vía pública, en la calle, ¿no? Como ha hecho gente. Sí. Pero han surgido estas figuras de fiscalía especializadas. Entonces, como usted decía, eso me recordó mucho lo que usted mencionaba, que nos hemos ido por el lado tal vez incorrecto, por la parte de las leyes. No sé si esta parte ya de tener hasta fiscalías, ya, pues es un poco esa parte extrema de la ley de la protección animal,
que digo, tiene sus defensores y sus promotores y Claro. por algo existen, ¿no? Porque Sí. hay política, ¿no? Hay política. Completamente. Y estos grupos de conservación de los animalistas se han vuelto lobbies muy poderosos en la política. Muchísimo. Y a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Muchísimo. Pero- De hecho, está por aprobarse una ley federal de eso. sí. Y a mí me preocupa. Yo no he leído el borrador porque me da miedo leerlo, honestamente, porque lo que he visto en los estados me aterroriza. En Campeche, por ejemplo, si alguien te filma, te ataca un perro en la calle, te quiere morder el perro, y tú le tiras una patada, y alguien te filma con su celular, tú tirándole la patada, y lo malinterpretan, o sea, que el perro no te estaba atacando, sino que tú estás pateando el perro, tú puedes ir a la cárcel por patear un perro. Eso dice la ley. Ujú. Puedes ir a la cárcel literalmente por patear un perro si tienes la evidencia de alguien que te filmó con un celular, ¿no? Digo, esta persona que murió en Tecámac, Roberto, Ujú. esta persona que murió en Tecámac, los de la Fiscalía del Estado de México fueron a recoger los perros con especialistas, con veterinarios. No encontraron a todos los perros, que era una manada grande de 20, agarraron creo que a 10. Y los perros fueron llevados a un refugio a observación. Hazme el favor. Perros que mataron a un ser humano, que se alimentaron parcialmente de él, y los perros fueron llevados a observación. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Sí. O sea, es de locos esto. Realmente es de locos. A mí me preocupa. Por eso te digo, estamos caminando en una dirección completamente equivocada. Completamente equivocada. Porque sí, o sea, el amor que tenemos por estas dos especies es mucho. Y yo soy de los que quieren mucho a los perros y los gatos. Pero también he visto su impacto en la vida silvestre durante toda mi carrera. En venados, en el Durango, ¿no? Cuando estaba iniciando mi carrera a los 23 años, unos perros de un cazador furtivo en la Michilía, en Durango, se fueron a meter el cazador furtivo llegó los soldados y le quitaron costales de carne de venado que mataba en la sierra. Cortaba el venado, lo hacía en tasajo y luego salía a vender la carne a los troceros. Los troceros son los camioneros que bajan de la sierra con la trocería de pino, que vienen de la sierra tepehuana y todo eso, de toda la sierra, y le compraban por costales la carne de venado a este cazador furtivo. O sea, cazaba muchos venados. Y sus perros, obviamente, que él usaba para cazar, pues comían venado, era lo que comían. Y pues cuando agarraron los soldados a este cazador, lo metieron a la cárcel, le quitaron toda la carne de venado, los perros quedaron abandonados, se fueron a meter a nuestro corral de investigación, donde teníamos cerca de 30, 40 venados. Nos mataron 3 en una noche. 3 venados. Y bueno, pues los tuvieron que matar. O sea, ahí no hay de otra, porque eran perros de un cazador furtivo que iban a seguir matando a los venados. Y pues eran venados. Sí, para empezar la investigación era un control criadero, ya sin el cazador. Sí, sí. ¿no? Así que, pues, sorry, pero los tuvimos que matar con una escopeta, ¿no? Además estaban en el corral, se metieron, rompieron el corral, rompieron el alambre, mataron a los venados, ¿no? Pero como eso he visto en Oaxaca, en Campeche, en el Estado de México, en Durango, o sea, en todo el país, ¿no? Estos problemas de conservación y de ataques a seres humanos como el que te mencionaba en el Estado de México, ¿no? Entonces, estamos caminando en una dirección muy, muy equivocada, Roberto, porque estas leyes lo que van a hacer es exacerbar esto. Exacerbar el número de ataques a seres humanos, exacerbar el problema de ataques a la fauna silvestre, como esta zorrita que fue mutilada en Campeche por perros. Y como esas pasan todo el tiempo. Esa zorrita, tuve la suerte de que yo estaba ahí, soy un especialista en eso, en salud de fauna silvestre. Pero los otros miles que pasan sin que los veamos, por eso le digo yo que es un problema silencioso y invisible. Porque los perros están allá y los gatos están allá matando fauna silvestre, pero nadie los ve y nadie los oye. Pero el que no los vean y no los oigan no quiere decir que no existan esos problemas. Y son muy serios, muy, muy serios, ¿no? Entonces, las leyes están yendo a un lado equivocado. A mí colegas me decían que participara en estos foros de Parlamento Abierto que hicieron para la ley. Y dije, miren, no voy a participar porque los animalistas es como hablar contra la pared, ¿no? O sea, son muy, muy difíciles de razonar con ellos y básicamente son, como tú bien dijiste, son los que están ahorita con más influencia política. Sí. Entonces, en el foro de Parlamento Abierto, si hablo de estos temas así, me van a mandar por un tubo y no quiero que eso suceda, ¿no? Entonces, no participé.
Pero... Y a ver, y todos tenemos conocidos, amigos, familia, que tienen pues hasta se lo imponen como una misión, ¿no? Muchos de ayudar a los perros callejeros, a los gatos callejeros, alimentarlos en la calle, ¿no? O sea, buscarles refugios, porque ya hay refugios con muchísimos perros. Hay refugios están sobrepoblados, ¿no? Refugios y gente que entrega su vida, alma, todos sus recursos. Y que además apuestan a estos dos. Mira, fíjate, apuestan a estas dos hipótesis. La primera es que los perros los va a adoptar alguien, cosa que nunca sucede, o sucede muy poco. Y la otra, los gatos en Estados Unidos han apostado, en México también, en ciertas partes del país, en el norte, apuestan a un método que se llama Trap, Neuter, Release. Atrapar, esterilizar, liberar. Los gatos ferales, en este caso, o los gatos callejeros. Entonces los atrapan, los operan, a las hembras les quitan la matriz, a los machos los castran y los vuelven a soltar, ¿no? Con la hipótesis de que eso va a disminuir las poblaciones y no va a haber... No, se han hecho estudios científicos muy serios, muy costosos, y las esterilizaciones no funcionan. Porque nunca agarras a todos en la población para que esos esterilizados realmente bajen la población. Siempre queda un porcentaje muy alto que no son atrapados de las dos especies, y esos se reproducen y vuelven a traer otra vez todos los demás, ¿no? Entonces las campañas de esterilización en realidad ahora son un modus vivendi de las asociaciones animalistas, porque son muy caras, porque bajan muchos recursos de muchos lados, de asociaciones internacionales, PETA, de gobiernos estatales, gobiernos municipales, para esas campañas de esterilización. Y son un modus vivendi. Un modus vivendi de veterinarios, modus vivendi de animalistas, para bajar dinero, y no son cantidades menores de dinero, Roberto. Son cantidades mayores de dinero. Y no sirven absolutamente para nada. Para nada. Porque no solucionan en nada el problema con las esterilizaciones, ¿no? Entonces, hay también asuntos muy de no es corrupción, pero sí es algo muy parecido. Y más bien ¿cuál es el término de esto? Sí, o sea, de business, ¿no? De negocios en este asunto. Y realmente esa parte pues está calladita porque no les conviene que se sepan estas cosas, porque créeme que hay mucho dinero involucrado en ello. Sí, totalmente. Bueno, es algo que hasta se vuelve evidente después, ¿no? Cuando vemos cómo enseguida en las campañas, en muchas campañas políticas ahora, que no era un tema prioritario ya se volvió. Entonces los que de alguna forma llevamos muchos años cubriendo política y campañas políticas, pues uno sabe que tema que de repente se vuelve prioritario en la agenda es porque detrás hay grupos muy influyentes, económica, social, políticamente, partidistamente, muy influyentes. Y ahora es un tema que ha cobrado o ha levantado en los últimos años de una manera impresionante. Totalmente. Ya hay gente muy empoderada por eso políticamente. Y no solo eso, sino que fíjate, los miles de millones de perros y gatos que hay en el mundo generan muchos empleos para empresas internacionales como las de alimentación de estos perros y gatos, que generan billones de dólares, muchos. O sea, en Estados Unidos es una de las empresas que generan más dinero, la venta la venta de alimento y la venta de accesorios, todas estas cosas para las mascotas, ¿no? Pero es precisamente porque hay mucho dinero involucrado en ello, se vuelve un tema muy en donde a ellos les conviene estas cuestiones de proteccionismo y porque entre más perros y más gatos haya, pues más van a vender alimento. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, Roberto, que algunas de las marcas más famosas de alimento así, Elite, que tú compras y dice croquetas para perro Elite, o sea, Plus, hechas con salmón, dice, ¿no? Bueno, ¿cuál salmón? ¿Sabes de qué están hechas? De krill. Krill es de las ballenas, ¿no? Ajá, que comen las ballenas. Es lo que comen las ballenas en el Antártico. Y están hechos, de hecho están hechos las croquetas. Y entonces hay barcos gigantescos en la Antártida. Quitándole el alimento a las ballenas. Comiendo las ballenas
porque dicen que es sustentable, ¿no? Que la palabrita sustentable a mí yo ya no la creo. Sacar toneladas y toneladas y toneladas de krill para producir croquetas para perros y gatos que dicen que es de salmón y que están hechas de unos camaroncitos chiquititos que son más bien zooplancton con las que alimentan a esas mascotas. Entonces, el business, el negocio de alimentación de perros y gatos no es menor. Es un negocio de miles de millones de dólares. Estas flotillas de barcos gigantescos, piscifactorías, o sea, son barcos como los de pesca de salmón o los de pesca de atún, de ese tamaño, en donde sacan krill por toneladas, lo procesan en el barco y ahí mismo lo hacen croquetas. Y luego llegan los otros barcos para cargar las bolsas de croquetas para venderlas, ¿no? Entonces, imagínate el impacto de eso en la Antártida. Y obviamente los que están atrás del business dicen, es que esto es perfectamente sustentable. Sí. Las toneladas de krill, bueno, sí, hasta que las ballenas empiecen a morir de hambre, ¿no? Claro. Pero no tiene nada de sustentable. ¿Cómo hacemos eso? De verdad, ¿cómo llegamos a eso? Es increíble. Sí. Doctor, voy a ir un poquito hacia lo que mencionaba hace un instante de... vamos perdiendo el rumbo en ese sentido, y los gobiernos y las políticas de gobierno y los gobiernos pues requieren hacer algo, ¿no? Para volver a la senda, ¿no? Sí. Desde la academia, desde la investigación, desde la docencia, usted con los años en Ecosur, ¿cómo generar o qué poner, aparte de todos estos datos que estamos platicando ahorita, por supuesto que son muy relevantes, pero ¿qué hacer desde la academia y qué pueden hacer los docentes, los investigadores para generar una alternativa que a los gobiernos les resulte propicia, vamos a decir, para tratar de ajustar un poco lo que ya parece que está fuera de control con el tema de este gran problema que son los animales callejeros, los perros y gatos callejeros, y las grandes poblaciones que ya tenemos ferales en México, en Campeche? Claro. Es un problema internacional como lo estamos viendo. A ver, ¿qué pueden hacer ustedes, los docentes, los investigadores? Digo, aparte de venir y platicarnos esto, tratar de hacer un poco de conciencia, pero para incidir directamente en la agenda pública de esos gobiernos. Sí, bueno, pues ahí estamos, ¿no? O sea, que nos llamen. Yo estoy abierto a que escuchen a la ciencia. O sea, lo que pedimos los académicos es que los tomadores de decisiones escuchen a la ciencia. No nos escuchen a nosotros, escuchen a la ciencia. La ciencia ahí está. Los científicos somos transmisores de esa ciencia, pero la ciencia está. Las evidencias, por ejemplo, de que las campañas de esterilización son estériles, o sea, no sirven para nada, ahí está. La ciencia se ha hecho desde hace muchos años, Roberto. Con gatos, con perros, se ha hecho los estudios que han costado mucho dinero en Estados Unidos, en Australia, en otros lados, ¿no? O sea, la ciencia ahí está. Hay mucha evidencia científica atrás de esto, de la necesidad del control. Pero ¿qué más evidencia científica que estos 60,000 ataques a seres humanos en México, no? O sea, somos el país con más ataques de perros probablemente en el mundo. No sé si en la India nos ganen. Probablemente nos gana la India. Pero yo no creo que en otros lados haya estos niveles de ataques de perros, ¿no? Y estamos hablando de compararnos con el país más poblado del mundo. Además con la India, que es el país más poblado del mundo y con más... donde además... Si aquí tenemos los problemas con los animalistas, allá tienen los problemas con el hinduismo, que es per se protector de los animales, ¿no? O sea, los hindús, por religión, protegen a todos los animales, a las vacas sagradas, a los perros, a todos, ¿no? Entonces ahí se complica mucho más el problema por religión, cosa que, pues a veces yo dudo si en México también, ¿no? Pero bueno, mira... ¿Qué pedimos los académicos y los científicos? Pues que escuchen a la ciencia, a los tomadores de decisiones. Yo probablemente ya sea mi último año en Campeche, Roberto. Yo ya el próximo año me retiro de Ecosur, y probablemente me vaya de México, de hecho. Entonces, aquí estoy. Ahora sí que agárrenme antes de que me vaya. En serio. No, sí. Porque y hay que aprovechar porque digo, no es por nada, pero yo conozco al doctor desde la pandemia. Sí. Que por cierto, ahorita voy a aprovechar para preguntarle, ya un poquito saliéndonos del tema, pero lo conozco desde la pandemia. Fue una de nuestras referencias en la pandemia que nos decía, bueno, gracias. Ahí vienen las cepas de porque al final de cuentas
COVID fue una enfermedad que surgió de los animales, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso era una de nuestras referencias, digamos, científicas ahí en el medio de comunicación. Y siempre nos iba dando incluso la literatura que se iba actualizando sobre el tema de COVID, etcétera, porque lo tuvo usted muy, muy cercano durante esos años. Así es. Entonces, pues sí, hay que aprovechar a la gente que está preparada, que ha estudiado muchos años en el extranjero, que está en México, que está haciendo investigación, pues aquí en el Ecosur, ¿no? Que también es un lugar de muy buena investigación. Gracias. Sí. Y bueno, no perder la oportunidad. Ojalá que esto llegue a quien tenga que llegar y no perder la oportunidad de ir con gente como el doctor Manuel Weber y aprovecharlo. Gracias. Porque al final de cuentas también es parte de una misión que tienen los hombres de academia, los hombres de ciencia, de no nada más hablar con nosotros los periodistas, de echar el rollo, sino realmente influir y tener tener un impacto importante. Yo creo que debe ser que los gobiernos se dirijan a quienes pueden ser sus mejores asesores. Gracias. Sí, Así ojalá que así sea. Yo así. he perdido un poco la fe en eso, pero ojalá que así sea. Mira, yo lo que le pido a la sociedad en general es que este enfoque que tenemos de bienestar animal, que no está mal, o sea, los animales tienen derecho a este bienestar, pero bueno, la palabra bienestar ahora se ha popularizado mucho en estos últimos años en México, ¿no? Que aparte es un tema importante, ¿no? Es un tema importante. En México ya hablamos de bienestar y ya es una firma política también. Sí, claro, también. ¿No? Sí, pero bueno, si vamos a hablar de bienestar, bueno, también que hablemos de bienestar, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Bienestar de los ecosistemas. O sea, los perros y los gatos están poniendo en malestar a los ecosistemas, porque lo están poniendo en jaque en muchos casos, ¿no? O sea, esta zorrita mutilada es un ejemplo, así pero así están pasando un montón en todos lados, ¿no? Entonces, a ver, si vamos a hablar de bienestar de los animales, ¿por qué no también ponemos sobre la mesa el bienestar de la naturaleza, el bienestar de los ecosistemas, el correcto funcionamiento de los ecosistemas, los derechos de la naturaleza? Ecuador se volvió hace recientemente en el primer país en el mundo que en su constitución tiene los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene derechos, como derechos humanos, como derechos de los animales. La naturaleza tiene derechos y yo aplaudo eso, porque pues nos estamos automatando, como decía mi hijo cuando estaba chiquito, que decía que alguien se suicidaba. No decía se suicidó, decía se automató. Se automató. Bueno, pues los humanos nos estamos automatando, ¿no? Con lo que le estamos haciendo a Pachamama, a la madre naturaleza. Yo pongo sobre la mesa eso, ¿no? Si nos preocupan tanto los perros y los gatos, pues no está mal, o sea, está bien. Pero también pongamos sobre la mesa la que nos da de comer. Sí. Que es la biodiversidad y la naturaleza, ¿no? Oiga, doctor, pues digo, aprovechándole, y porque decía, en la pandemia platicamos mucho de esto que eran las enfermedades emergentes, ¿no? Pues el COVID lo fue y vea lo que pasó, ¿no? Y no nos salimos mucho del tema porque ya platicamos acá, ¿no? Como este problema cualquier problema con estos bordes, ¿no? Cualquier problema con estos bordes entre pues las ciudades, el medio natural, ¿no? Donde estamos ya en contacto entre especies, cualquier situación que puede cruzar esa línea, como pasó, muy seguramente fue así en el tema de COVID, que es una enfermedad que vino de los animales, pues nos puede poner otra vez en jaque, ¿no? Y no deja de ser también algo que nos hace pensar todo esto que usted nos platica, de que este problema que ya está descontrolado pueda traernos otra vez algo tan complicado como lo fue COVID, ¿no? Por estos vehículos que tiene la naturaleza para hacer que crucen los virus entre especies y de repente nos llegue una de la que otra vez no la volvamos a contar. Entonces, pues ese era otro enfoque que quería preguntarle sobre este tema, que sí ya está muy descontrolado en nuestras ciudades. Por ejemplo, pues casos cercanos, ¿no? Gente que padece mucho porque hasta las heces, ¿no? El popó de los perros y los gatos es muy tóxico, ¿no? Sí. Y la gente que tiene sus perritos y sus gatitos que hacen popó en la calle y no lo levantan, les dan sus heces, no tienen la idea de lo tóxico que es eso para muchas personas. Que luego están alterando alergias, hay gente que no puede vivir ya en lugares porque sus vecinos no hacen conciencia de esto, ¿no? Sí. De la limpieza. Sí. Y bueno, yéndonos un poco a los extremos, pero
ejemplos de que cualquier situación de estas que se nos pierde el equilibrio, Sí. nos expone a grandes consecuencias como fue COVID-19. No, en bueno, su momento. yo tengo unos amigos que en la Ciudad de México hicieron un estudio en una zona muy, digamos, sobrepoblada de perros callejeros. Hicieron un estudio porque también es una zona muy famosa para tacos callejeros, ¿no? Hicieron un estudio de precisamente, bueno, a ver, porque ahí es una zona donde cuando no llueve en la Ciudad de México hay tolvaneras, ¿no? Y estas tolvaneras, pues las heces de los perros, de los gatos, se van, se vuelven literalmente polvo y la estamos respirando, pero también la estamos comiendo. En todos estos puestos de tacos en la calle, etcétera. Y este estudio que hicieron mis compañeros de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, pues encontraron una proporción increíblemente alta de heces de perro en los tacos que venden de suadero y de cabeza y de pastor, en todos estos lugares, porque pues, están expuestos en la calle y cuando las tolvaneras se hacen, pues llega el polvo y ese polvo literalmente, lo que encontraron es que el polvo, cuando se hacen estos como torbellinos, tienen una proporción de casi el 30% de heces de perro. O sea, lo que estás viendo que está circulando así en el torbellino. Un tercio son heces. Un tercio son heces de perro. Y eso va a los tacos y luego te los comes, ¿no? Entonces, sí, o sea, ya no sé ni por dónde empezar, pero son parásitos, pero también son un montón de otras cosas, ¿no? Que estamos comiendo ahí. Y desde luego las cuestiones de alergias, ¿no? Las cuestiones de alergias se han disparado en este país, sobre todo en los niños de asma, etcétera. En gran medida son por estos problemas, por las heces y de los animales domésticos, principalmente perros y gatos, ¿no? Sí. Y le digo, y parece que cosas como COVID no aprendimos, ¿no? Sí. Sí, y ahí estamos recayendo en nuestros errores. Así es, y en gran medida es por eso este mensaje, ¿no? O sea, lo del COVID fue... Yo ponía, cuando me entrevistabas por la del COVID, les ponía el ejemplo del Hendra y del Nipah, de estos virus en Madagascar y en Indonesia, que pasaron de los murciélagos a los cerdos, porque pusieron las granjas de cerdos donde no deberían estar, ¿no? Yo decía, bueno, las granjas de cerdos en Indonesia y en Malasia las ponen debajo de los árboles donde llegan los murciélagos a comer, ¿no? A comer sus frutos. Comían los frutos, luego tiraban los frutos y luego sus cerdos se comían los mangos o los frutos que comían estos murciélagos con la baba, con la saliva de los murciélagos y se infectaban de los virus de estos y luego les daba Hendra, Nipah a los cerdos que eran llevados al rastro. Y los primeros en infectarse humanos eran los trabajadores del rastro, ¿no? Y de ahí surgían las epidemias. Bueno, el COVID muy probablemente surgió de una manera similar. No sabemos todavía cómo ni por dónde, pero de una manera similar, probablemente. En el caso de los perros y los gatos, bueno, afortunadamente no tienen todavía un virus así, pero en cualquier momento lo pueden hacer. El problema es que son miles de millones. Entonces, cuando ese virus brinque, va a ser un grave problema porque son miles de millones, a diferencia de los puerquitos de la granja, que también son miles de millones, ¿verdad? Los puercos, pero cuando menos están en una granja ahí, ¿no? Pero así se fue, así, o sea, el smoking gun, como decimos los ecólogos, la pistola humante de la evidencia clara de cómo fue, ahí está, en el Nipah y el Hendra, en estos dos virus en Malasia, en Indonesia, que brincaron de los murciélagos a los cerdos, de los cerdos a los humanos. Y tendríamos que haber aprendido de ese ejemplo ya, ¿no? Y no lo estamos aprendiendo. Porque si esto pasa con estas enormes poblaciones... Imagínate con estas... No nos la vamos a acabar. No la vamos a acabar. Entonces... Recuerdo muy bien cuando usted me dijo, sí, ahí tenemos, por ejemplo... Y esto no es película de terror, esto no es ciencia ficción. Cuando usted me decía, ahí tenemos H5N1. Ah, sí. Sí, a ese es el que tenemos... No, y hace poco hubo casos muy serios de H5N1 en todo el mundo, de mortalidad por aves que estuvieron... Bueno, la gente estaba cruzando los dedos para que no se dieran los... por ejemplo, en lugares muy cercanos de cerdos o en lugares muy cercanos de humanos, en ciudades muy grandes. Pero en Sudamérica, por ejemplo, las millones de aves murieron, millones de focas murieron por el contacto de H5N1, ¿no? Entonces, Ese nos da para un programa aparte, ¿verdad? Ah, no, sí. No, H5N1, pues,
Si llega a brincar a los seres humanos, no sé cómo va a estar, pero va a estar feo. Bueno, Sí. pues ojalá que podamos hacer un programa Seguro. de H5N1 antes que se vaya, doctor. Claro que Y sí. que no se vaya. Campeche es muy bonito, No, de muy Campeche. padre. No, claro. No, pues yo tengo mi casa, ya tengo 30 Sí. años. Ya soy más campechano que Sí. Y Ecosur, que de además, otros una lados. noble institución, una gran institución. Totalmente, es mi alma es, de ahí, pero ya es momento de buscar otras cosas. Sí, me está llamando mi otra alma mater, que es la Sociedad Zoológica de Londres, para un proyecto muy, muy grande de rewilding, se llama, que es volver a lo salvaje, parte de Asia Central. ¿no? Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, doctor Manuel Weber, ecólogo, docente investigador de Ecosur, una persona científico súper preparado que tenemos en Campeche. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Ciudadano Oropesa. Estoy seguro que es la primera, no será la última vez. Gracias, Gracias, un doctor. gusto Y muchas estar. gracias a quienes nos sintonizaron en este episodio de Ciudadano Oropesa Podcast. Recuerden nuestras redes sociales en YouTube como Ciudadano Oropesa, en el Facebook como Roberto Oropesa, en X también nos encuentra como Ciudadano Oropesa. Ahí síganos, déjenos su like, únase a estos canales, por supuesto suscríbase y compártanos, déjenos sus opiniones y sugerencias que son súper importantes para nosotros. Hasta la próxima semana en otro episodio. Muchas gracias.